Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. A ver. Bueno. Entonces, esto quería solamente pues recordarles primero que, el próximo lunes, a pesar de que es festivo, pues yo les había dicho que hiciéramos una clase, quiero hacer una clase por lo menos de ejercicios, ¿sí? Para que empecemos como a consolidar todo lo que estamos viendo hasta el momento, ¿sí? Ah, este capítulo que estamos trabajando ahora, que se llama Propiedades de la sustancia pura, lo que busca es siempre tratar de identificar cómo varían las propiedades en diferentes tipos de procesos, ¿sí? Entonces, la idea es que en la clase de hoy, pues vamos a mirar cómo se identifican procesos en diagramas de propiedades, ¿sí? Y cómo se determinan propiedades de tablas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar con tablas en esta primera parte. Más adelante, de pronto, podemos ya utilizar algunos de los software que existen para determinación de propiedades, pero al principio vamos a utilizar las tablas para que se familiaricen con ellas. Y posteriormente, como les digo, en la próxima semana, vamos a, el lunes quiero hacer una clase de ejercicios, entonces en el mismo horario vamos a utilizar el mismo canal. Y entonces vamos a utilizar el mismo canal de Zoom, la misma sesión de Zoom, perdón, y, y haremos una clase de ejercicios. Entonces, para que quede un poco claro. Yo les voy a dejar hoy, después de la clase, o en la tarde, yo les voy a subir un taller de ejercicios para que lo vayan revisando y lo vayan tratando de resolver. Al principio los ejercicios van a parecer un poco extraños, o sea, con relación a lo que hemos visto, pero la idea es que en la medida en que los vayamos realizando, se vayan resolviendo las dudas. Bueno, entonces en la clase pasada habíamos visto, ¿no?, qué era una sustancia pura, cuáles eran las fases que constituían una sustancia pura, y habíamos mirado aquí eh, cómo se le denominaban a las sustancias cuando estaban en diferentes condiciones, ¿no? Entonces habíamos visto esto mediante el ejercicio del calentamiento de una cantidad de líquido. En este caso, pues yo les había dicho que asumiéramos que este líquido era agua, ¿no? Entonces, que aquí tenemos agua y que esa agua estaba a una presión atmosférica, ¿sí? Entonces, habíamos visto que, pues, inicialmente el líquido se calienta desde una condición que se llamaba líquido subenfriado porque está debajo de la condición de saturación. Si ese fluido se calienta manteniendo la presión constante, ¿sí? En este caso yo les había dicho que este pistón podía moverse libremente eh, y que la única presión que íbamos a tener era el efecto de la presión atmosférica, considerando que el peso de este pistón fuera despreciable, ¿sí? Entonces, este fluido se iba a calentar hasta una condición en donde es inminente a evaporarse. Después se presenta un proceso de evaporación, ¿sí? O se inicia un proceso de evaporación donde empieza a haber una coexistencia de las dos fases, líquido y vapor, ¿sí? Aquí tenemos la presencia de ambas condiciones. Una vez que todo el líquido se evapora en su totalidad, decimos que es un vapor saturado, es decir, todo lo que sea condición dentro de la región de cambio de fase se denomina que es una condición de saturación, porque hay alguna coexistencia de algún tipo de dos fases, o existe una inminencia a condensarse o a evaporarse. Y posteriormente, si seguíamos calentando este vapor, pues íbamos a tener un vapor en una condición superior a la de saturación, a la cual denominábamos un vapor sobrecalentado. Bueno, pensemos en el siguiente ejercicio. Entonces, bueno, habíamos dicho que todos los procesos de cambio de fase ocurrían a temperatura constante, ¿sí? Aquí, que es cuando yo caliento un fluido de líquido a líquido saturado, de líquido comprimido a líquido saturado, o de líquido subenfriado, perdón, ¿sí?
recibe los dos nombres, líquido subenfriado o líquido comprimido. Entonces, hay una pequeña expansión, ¿sí? Muy pequeñita, hay una pequeñísima variación del volumen específico, y por eso se coloca casi que una línea así vertical, ¿no? Yo lo coloqué ligeramente inclinado, pero casi que es horizontal, ¿sí? Porque la expansión del volumen en líquidos es bastante pequeña. Bueno, pensemos ahora en lo siguiente. Esta línea que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Es lo que ocurre cuando yo tengo un proceso a una presión constante, ¿sí? Entonces, línea de un proceso a presión constante, ¿no? Porque recordemos que en este proceso, la propiedad que se mantuvo constante durante toda esta expansión y todo este cambio de fase fue la presión del sistema. La presión del sistema siempre estuvo a la presión atmosférica, ¿sí? Entonces yo digo que a esa línea es una línea de presión constante, ¿sí? En donde la presión constante era 100 kilopascales o la presión atmosférica, ¿sí? Y a esas líneas de presión constante se les asigna un nombre. Se les dice que son unas líneas isobáricas. ¿Listo? Isobáricas. Las líneas isobáricas son líneas de presión constante. Entonces pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasa si encima de este pistón, o sea, imaginémonos que yo esto se podría hacer en un experimento, ¿no? O sea, yo podría colocar un tubo y sobre ese tubo colocar de pronto algún tipo de pistón que no pese mucho, con algún tipo de, tal vez como de un polímero de esos que son bien livianos, ¿no? Ah, y empiezo a hacer esta serie de experimentos. Yo podría aquí colocar, por ejemplo, un manómetro, ¿sí? Para medir las presiones. Y yo podría también incluir aquí un termómetro para medir la temperatura, ¿sí? Entonces yo puedo ir midiendo estas dos propiedades y también puedo ir midiendo el volumen que ocupa este sistema, ¿sí? Mediante el desplazamiento o mediante la altura que tenga acá de este sistema, ¿sí? Bueno, entonces, eh, imaginémonos qué sucedería si yo sobre este pistón coloco una masa con un peso. ¿Qué va a suceder con este sistema? ¿Cómo cambiaría esta línea? Recordemos que aquí teníamos que estos datos eran datos que nosotros obteníamos del comportamiento del sistema cuando teníamos una línea de presión constante de una atmósfera, ¿sí? ¿Qué pensarían ustedes que va a suceder cuando yo le coloco un peso aquí sobre el pistón? ¿Qué propiedades van a cambiar? La presión. Va a cambiar la presión, ¿sí? Entonces, recordemos que cuando nosotros hacíamos el análisis de la columna de agua, de líquido, nosotros hacíamos un balance de fuerzas, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo le coloco aquí un peso, yo estaría incluyendo una fuerza sobre ese diagrama de fuerzas, que sería la fuerza peso. Entonces, empecemos que vamos a hacer un diagrama de fuerzas sobre este elemento, que sería el pistón, ¿sí? Entonces, imaginémonos el pistón así, ¿sí? Entonces, este es nuestro pistoncito. Y inicialmente habíamos dicho que sobre este pistón solo había una fuerza distribuida sobre todo el pistón, que era la fuerza de la presión ejercida por la gravedad, ¿no? O la fuerza ejercida por la gravedad, no, por la presión atmosférica. En este caso, si yo le adiciono aquí un peso, entonces se está adicionando una fuerza adicional sobre este pistón. Entonces pensemos en lo siguiente. Recordemos que este pistón está en equilibrio, ¿no? O sea, si yo coloco aquí el pistoncito y sobre el pistón coloco una masa,
pues ese pistón no se va a mover para ningún lado, va a estar ahí quieto, ¿sí? Entonces está una condición de equilibrio. En esa condición de equilibrio, pues yo podría aplicar la segunda ley de Newton en el eje Z igual a 0, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que se están ejerciendo sobre este pistón? Tenemos primero una fuerza distribuida sobre toda el área, ¿sí? Y esa fuerza distribuida sobre toda el área es una fuerza que se produce por el efecto de la presión atmosférica. Entonces aquí tenemos la presión atmosférica y esa presión atmosférica me genera una fuerza sobre esta área, ¿sí? Recordemos que presión, entonces recordemos que la presión atmosférica va a ser igual a una fuerza ejercida sobre un área, ¿no? En este caso estaríamos hablando, si quisiéramos ya determinar cuál es esa fuerza ejercida por la presión atmosférica, pues colocamos aquí la fuerza ejercida por la atmósfera va a ser igual a la presión atmosférica que la conocemos multiplicado por el área. En este caso sería el área de este pistón, ¿sí? Normalmente es un área circular, ¿no? Entonces normalmente se calcula mediante pi por diámetro cuadrado sobre 4 o pi por radio cuadrado. ¿Listo? Entonces esta sería la fuerza ejercida por la atmósfera. En donde el área aquí va a ser pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? O pi por radio sobre al cuadrado. Ok. Entonces, si nosotros no tenemos ninguna otra fuerza y consideramos que es despreciable el peso del pistón, pues nosotros decimos que como aquí debe haber un equilibrio de fuerzas, debe haber una fuerza en la condición por debajo del pistón que lo haga mantener en equilibrio. Pero nosotros decíamos que aquí hay una presión ejercida por el fluido, ¿sí? Entonces, el fluido ejerce una presión sobre el pistón de tal manera que me da la presión del sistema, ¿sí? Aquí tenemos la presión del sistema. Esa presión del sistema tiene que estar en equilibrio con la presión atmosférica para que haya un equilibrio de fuerzas y por lo tanto ese pistón no se vaya a desplazar en esta condición inicial. ¿Listo? Entonces yo digo que la presión del sistema en esta condición inicial, que fue la que analizamos en la clase pasada, es igual, perdón, la fuerza, ¿no? Aquí tenemos que también colocar que esto es igual a eh, la fuerza ejercida por el fluido multiplicado por el área, ¿sí? Aquí recordemos que esto es un equilibrio de fuerzas. Entonces, la fuerza ejercida por la presión atmosférica tiene que ser igual a la fuerza ejercida por eh, la presión del sistema. Entonces, si aquí despejamos la fuerza, perdón, aquí es fuerza sobre área, ¿no? Fuerza sobre área. ¿Listo? Entonces, si nosotros queremos despejar la fuerza de aquí del sistema, nos va a quedar que es la presión del sistema por el área. ¿Listo? Entonces, como es un equilibrio de fuerzas, pues yo sé que tengo una fuerza hacia arriba. Esa fuerza hacia arriba yo la puedo dejar en función de la presión. Entonces, ahora sí, vamos a hacer este equilibrio de fuerzas y nos va a quedar que es la presión del sistema multiplicado por el área anular de este pistón. A ver, corramos esto un poquito para que quede más espacio. ¿Listo? ¿Sí? Esta fuerza menos, porque bueno, esta es hacia arriba positiva, esta es hacia abajo negativa, entonces aquí va a ser la presión atmosférica por el área es igual a 0, ¿no? No hay más fuerzas, solamente está la fuerza ejercida por la presión, que es del sistema, y la fuerza ejercida por la presión atmosférica, y eso lo igualo a 0. Si nos damos cuenta, las áreas se eliminan, paso este valor al otro lado de la igualdad, y me queda que la presión del sistema, en este caso, es igual a la presión atmosférica. ¿Listo? Eso en el caso que vimos en la clase pasada. La presión del sistema es equivalente a la presión atmosférica. Bueno, ¿qué sucede entonces cuando yo le coloco esta masa? ¿Qué va a suceder con la presión del sistema?
Pues imaginémonos que ahora, además de esta presión que se está ejerciendo sobre la parte superior, yo coloco aquí una masa. Esa masa va a tener ¿qué? Va a tener un peso, W. Entonces, cuando yo hago el equilibrio de fuerzas nuevamente, para esta condición que ahora coloqué aquí, voy a tener que en la parte inferior tengo la presión del sistema por el área, ¿sí? Y ya voy a pasar todo al otro lado de la igualdad, entonces esto va a ser igual a la presión atmosférica por el área más una fuerza peso, ¿sí? Entonces, fíjense que la tendencia, siempre que yo coloco un peso sobre sobre el pistón, es que debe aumentar la presión del sistema, ¿sí? Y esa presión del sistema va a aumentar proporcionalmente con la cantidad de peso, de masa que tenga este bloque, ¿no? Entonces esto va a ser igual a un W sobre un área. ¿Listo? Que sería la fuerza peso sobre el área del pistón. Entonces fijémonos que eh, esta ecuación que tenemos aquí, si nosotros recordamos un poco el cálculo, ¿no? Pensemos que esta presión del sistema va a ser un y de x, ¿sí? Esto es una constante, la presión atmosférica es una constante, y esto acá pues va a ser, digamos, la dependencia de esta presión con este elemento. El área es constante, entonces podríamos decir que esto sería 1 sobre área por el x, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, esto va a ser una función lineal, ¿no? Una función lineal que parte de un valor constante que sería la presión atmosférica. Yo suelo colocar bastante del cálculo aquí cuando vamos haciendo nuestros análisis, para que siempre sepamos que aquí, digamos, la presión del sistema va a ir variando linealmente con la cantidad de masa que yo vaya colocando aquí, ¿sí? Recordemos que el peso es igual a mg, ¿no? Entonces, este peso que tenemos aquí, al final no es más que la masa por la gravedad. Entonces, al final va a depender únicamente de la masa del sistema. Pero bueno, entonces, lo que les quería mostrar aquí con esto era que si nosotros vamos colocando pesos aquí sobre el sistema, lo que vamos a tener ahora es una línea de presión diferente, una condición de presión diferente en el interior de este fluido. ¿Listo? Entonces, ah, los valores que nosotros vamos a tener aquí, cada vez que lleguemos a estos diferentes estados, ¿no? La condición de líquido saturado, de vapor saturado y demás, van a ir cambiando un poco, ¿no? Entonces, fijémonos en algo. Si nosotros tenemos ahora una nueva condición de presión, esa nueva condición de presión, supongamos que es una presión mayor, ¿no? Supongamos que aquí, en lugar de tener 100 kilopascales, tengamos ahora 130 kilopascales, resultado de este peso que yo le agregué, ¿sí? Supongamos que ahora, en lugar de tener 100 kilopascales, que es la presión atmosférica, vamos a tener ahora 130 kilopascales por el efecto de una masa que yo coloqué aquí, ¿sí? Entonces, yo ya no voy a tener esta línea, porque esta línea es una línea para 100 kilopascales, ¿sí? Entonces, vamos a tener una nueva línea, ¿sí? Inicialmente el volumen va a ser muy similar, ¿no? Porque recordemos que los fluidos y los sólidos se considera que son sustancias que son incompresibles, ¿sí? Si usted trata de comprimir un bloque de agua, ese bloque de agua no se va a comprimir, o sea, el volumen no va a cambiar en casi nada, ¿sí? Y por eso es que el agua se utiliza como un fluido también hidráulico, ¿no? Porque es un fluido que tiene la capacidad de conservar su volumen y permitir altas presiones. Entonces, eh, ¿pero qué va a suceder entonces con la temperatura a la cual ocurre la ebullición? ¿Ah? Entonces pensemos en el siguiente caso. Pues probablemente muchos de ustedes cocinan, ¿sí?
¿cierto? ¿O le gusta cocinar? Entonces quiero que me respondan algo. ¿Uno para qué utiliza la olla a presión? ¿O qué creen que es para lo que que, es? para que se cocine más rápido. ¿Y por qué se cocina más rápido? Al, al no dejar salir el vapor de agua, como que se genera más presión y aumenta su temperatura y hace que se cocine más rápido. Efectivamente, sí. Entonces, imaginémonos que aquí tenemos nuestra olla a presión, ¿sí? Ah, si nosotros no tenemos la tapa, pues simplemente este fluido se va a calentar hasta los 100 grados, ¿sí? Porque lo único que está ejerciendo presión aquí sobre el fluido es la presión atmosférica. O sea, este fluido está bajo la presión atmosférica. Entonces, en el momento en el que llega a los 100 grados, pues el fluido se va a evaporar libremente, ¿sí? Cuando yo le coloco la tapa, se le coloca una restricción a este vapor para salir, ¿sí? Entonces, esa restricción a salir hace que la presión en el interior de este sistema aumente. Por eso se llama olla a presión. Pero el resultado de este aumento de la presión, ¿sí?, en el interior es que este sistema va a alcanzar mayores temperaturas en la condición de cambio de fase, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos aquí que la temperatura a la cual ocurre la ebullición del líquido a presión constante, a presión atmosférica, en la condición de una mayor presión, yo voy a tener que la temperatura de ebullición de ese sistema ya no van a ser los 100 grados, sino que va a ser, por ejemplo, 150 grados, ¿sí? Entonces, eh, si usted tuviera la posibilidad de colocar aquí un termómetro en el interior de una olla a presión, usted va a ver que la temperatura a la cual empieza a generarse la ebullición no van a ser los 100 grados, sino que va a ser una temperatura superior. ¿Listo? Entonces, siempre que nosotros tengamos un sistema a mayores temperaturas, pero a mayores presiones, uno va a tener mayores temperaturas de cambio de fase. Entonces, aquí, en el momento en el que yo coloqué una masa sobre el sistema, alteré la presión del sistema y esa alteración del sistema me va a generar que yo tenga unas temperaturas superiores a las cuales ocurriría el cambio de fase, ¿sí? Entonces, supongamos que aquí esa mayor presión me va a producir una temperatura de ebullición diferente, que va a ser esta de acá, y vamos a tener algo más o menos así. ¿Listo? Entonces, esta línea que dibujé yo aquí en azul, ¿sí? Entonces, esta roja corresponde aquí, ¿sí? Y esta azul va a ser una línea a presión constante, ¿sí? O sea, van a ser los estados que va a ir presentando este sistema, ¿sí? Van a ser los estados que va a ir presentando este sistema. Es decir, aquí inicialmente tenía 25 grados, ¿sí? Y un volumen. Vamos a decir que ese volumen es el mismo en los dos casos. Pero ahora tengo una línea de presión diferente, ¿sí? Cuando yo aumento la temperatura de este sistema hasta llegar a la temperatura de ebullición, ya no voy a llegar hasta esta temperatura de 100 grados, sino que voy a llegar aquí a una temperatura de 130 grados, ¿sí? Si yo lo sigo calentando, eh, voy presentando un aumento del volumen porque empieza a haber el cambio de fase, ¿sí? Solo que este cambio de fase a una mayor presión es a una mayor temperatura también, ¿listo? Eh, Después llega la condición del vapor saturado y sigue aumentando aquí su temperatura cuando pasa a la condición de vapor sobrecalentado. Entonces, en este caso, supongamos que tenemos aquí una línea de presión superiores a la presión atmosférica, ¿sí? Si tuviéramos una línea de presiones inferior a la presión atmosférica, pues vamos a tener una línea de presiones, supongamos algo más o menos así. ¿Listo? Ahorita vamos a ir mirando qué ocurre con estas líneas, pero por ahora solamente identificar que estas serían unas líneas a presión constante. ¿Listo? Bueno,
Entonces, fijémonos que si nosotros empezáramos a hacer múltiples y múltiples experimentos con estos, o sea, si nosotros empezáramos a cambiar condiciones de este sistema, ¿sí? Yo podría, por ejemplo, evaluar lo que sucede con este sistema si en lugar de dejar que el pistón se mueva libremente, yo tenga esto aquí fijo, ¿sí? Imagínense que coloquemos aquí. Okay. Entonces, les venía diciendo, ¿no? Que siempre que nosotros tengamos una alteración en la presión, ¿sí? Yo voy a tener diferentes resultados de este diagrama, ¿sí? Y yo este diagrama, si yo empiezo a jugar con estas tres variables, temperatura, presión y volumen, yo puedo ir sacando diferentes estados de manera experimental, ¿sí? Entonces, para cada condición de presión y de temperatura y de volumen, yo voy a ir teniendo estados diferentes sobre este diagrama, ¿sí? Entonces, imaginémonos que nosotros hacemos muchísimos experimentos con este sistema, ¿sí? Y nosotros vamos anotando en una hojita los valores que estamos teniendo de esos resultados. Entonces, una vez que esos resultados han llegado a un cierto valor, yo puedo empezar a construir una especie de una superficie, que es la que vamos a mirar a continuación, ¿sí? Entonces, ahorita nosotros estamos analizando el diagrama de temperaturas contra volúmenes, ¿sí? Imaginémonos que esta línea de temperaturas está aquí, ¿sí? Imaginémonos que la línea de temperaturas está acá, en lugar de estar aquí, ¿no? Es que se coloca aquí para que quede visible, ¿no? Pero imaginémonos que la línea de temperaturas está acá, ¿sí? Entonces, en el caso anterior, nosotros estábamos haciendo como un corte de esta superficie, ¿sí? En esta superficie están todos los posibles estados que tiene el agua, ¿sí? Lo que les decía, si yo voy tomando múltiples datos a diferentes condiciones en el agua, yo voy construyendo una superficie que me va a decir cuáles son las propiedades PBT para una determinada sustancia. En este caso, supongamos que, bueno, esta no es el agua porque no corresponde con este diagrama de aquí. Ahorita les voy a explicar el por qué. Pero supongamos que esto es un fluido hipotético cualquiera, ¿no? Entonces, ahorita nosotros estábamos mirando el diagrama de temperatura contra volumen específico, ¿no? Estábamos mirando qué sucedía con la temperatura y el volumen cuando yo seguía un proceso a una determinada presión. Entonces, eso que hicimos ahorita es como si nosotros tuviéramos un corte de este plano, ¿sí? Imaginémonos que nosotros tenemos aquí una determinada presión, ¿sí? Y con esa determinada presión, nosotros estamos haciendo aquí un corte sobre esta superficie. ¿Listo? Entonces tenemos aquí un corte sobre esta superficie. A ver. ¿Sí? Y es decir, este sería el plano que nosotros estaríamos viendo aquí. Este TB a una determinada presión. ¿Sí? Entonces, temperatura y volumen. ¿Sí? Y para esta presión que yo determine acá, yo voy a tener una línea de presión constante, que va a ser similar a esta línea que yo coloqué aquí. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una línea de presión constante sobre ese diagrama de temperatura contra volumen específico. ¿Sí? Si yo cambio la presión y paso para una presión por acá, pues voy a tener una línea de presiones diferente. ¿Sí? Si paso una presión más arriba, voy a tener una línea por acá. Y así voy construyendo este diagrama, ¿no? Entonces aquí tengo una línea más arriba, bueno, aquí ya se me sale un poco del diagrama, pero... Entonces, lo que vamos a empezar a mirar ahorita es a analizar cada una de las proyecciones que yo tendría sobre esta superficie, ¿sí? Entonces, aquí esta proyección sería la proyección de temperatura contra volumen específico, ¿sí? Yo puedo tener también una proyección aquí. eh, entonces, imaginémonos que esta proyección yo la voy moviendo y voy mirando, por ejemplo, qué va sucediendo a diferentes presiones. Entonces, es como si estuviéramos mirando esta superficie desde una vista superior, ¿sí? Si nosotros miramos esta superficie desde una vista superior, nosotros veríamos el diagrama de temperatura contra volumen específico, ¿sí? Si nosotros miramos este diagrama
con esta vista aquí, ¿sí? Estaríamos mirando el diagrama de presión contra volumen específico. Y si nosotros miramos esta superficie mediante esta perspectiva, es como si estuviéramos mirando el diagrama de presión contra temperatura, ¿sí? Eso es lo que vamos a mirar ahora. Vamos a mirar cómo son las proyecciones de este diagrama en cada uno de esos planos. Y vamos a empezar a analizar qué sucede. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar primero lo que sucede con el diagrama de temperatura contra volumen específico, que es más o menos lo que yo venía desarrollando aquí, ¿no? Temperatura contra volumen específico. Entonces, ese diagrama de temperatura contra volumen específico es como si yo estuviera mirando esta proyección. Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos este plano de corte sobre ese sistema, y ese plano de corte nos va a mostrar unos datos, ¿sí? Cuando estoy aquí a una determinada presión, ¿sí? Entonces, supongamos que la primera presión que tenemos es esta presión 1. ¿Sí? Aquí tenemos la presión 1. ¿Sí? Aquí, P1. En esa presión P1 yo voy a tener aquí unos datos, ¿sí? De presión constante. Aquí, vamos a ver, a presión constante, yo voy a tener estos datos para P1. ¿Listo? Entonces, fijémonos aquí. En este caso, supongamos que, bueno, es una presión cualquiera, entonces yo tengo aquí un líquido un líquido comprimido, ¿sí? Vamos a decir que aquí estamos, por ejemplo, a 25 grados, ¿sí? Ese líquido comprimido va a aumentar su temperatura hasta llegar aquí a una condición de saturación. Después viene por aquí, empieza a ocurrir el cambio de fase, va a llegar aquí hasta otro punto de saturación y empieza aquí la condición de vapor sobrecalentado. Como yo les había dicho acá atrás, si yo aumento la presión del sistema, yo voy a tener una línea alternativa, ¿sí? Entonces, voy a tener una línea alternativa que va a llegar a una mayor temperatura a la cual ocurre el cambio de fase, una mayor temperatura de ebullición, ¿sí? Aquí llega a su condición de vapor saturado y aquí vuelve y pasa a la condición de vapor sobrecalentado. Entonces, eso que dice aquí es como si yo subiera este diagrama un poquito aquí hacia arriba a una condición de presión superior aquí, que sería una presión P2. ¿Listo? Y yo es como si yo estuviera moviendo este plano de corte sobre este diagrama. Entonces, fijémonos en algo. Una vez que yo tenga múltiples experimentos, yo me voy a dar cuenta que voy a tener una línea a la cual ocurre el cambio de fase, ¿sí? Para diferentes presiones. Esa línea que me determina una región de cambio de fase se le denomina una línea de saturación. ¿Sí? Recordemos que cuando hablamos de saturación estamos hablando de una condición de cambio de fase o de inminencia de cambio de fase. ¿Listo? Entonces, esta línea de saturación yo la puedo dividir en dos partes. Bueno, antes de hablar de esas dos partes, vamos a hablar que existe una propiedad que se llama, existe un estado muy característico de todas las sustancias que se denomina como un punto crítico. ¿Alguien sabe qué es ese punto crítico? ¿Alguien me podría decir qué es ese punto crítico? ¿Qué piensan que es ese punto crítico? El punto de máxima temperatura. Más o menos, más o menos. Entonces, digámoslo así. El punto crítico es un estado, ¿sí? Es el estado límite en el cual va a ocurrir una coexistencia de fases cuando yo paso de líquido a vapor, ¿sí? Fijémonos que aquí, en esta línea negra y en esta línea roja, yo aquí tengo un líquido, ¿cierto? Inicialmente. El líquido llega a la condición de líquido saturado. Y aquí empieza a ocurrir el cambio de fase, ¿sí? ¿Sí? Entonces, fijémonos aquí. En ese cambio de fase, entonces, para esta presión que yo coloqué aquí, durante el cambio de fase, yo tengo una coexistencia de vapor y de líquido, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros estemos dentro de este diagrama, dentro de esta línea, que es la línea de saturación, decimos que existe una coexistencia de líquido y de vapor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un punto por acá,
Yo sé que hay una cantidad de líquido y hay una cantidad de vapor. ¿Listo? Aquí lo mismo. Entonces, en la medida que yo me voy moviendo en esta dirección, yo sé que el líquido se va a ir evaporando y va a ir disminuyendo la cantidad de líquido y va a ir aumentando la cantidad de vapor dentro de ese volumen. ¿Sí? Ahora, supongamos que nosotros tenemos aquí una línea que pasa por este punto crítico. ¿Listo? Entonces, aquí yo tengo un líquido, ¿no? Uno lo ve, se ve un líquido normal, listo. Entonces, si yo empiezo a aumentar la temperatura de este líquido manteniendo la presión constante, ¿sí? Voy a llegar en un punto en donde de repente todo el líquido se vuelve un gas, ¿sí? Es decir, no va a haber una coexistencia de las dos fases. Entonces, a ese punto se le denomina que es el punto crítico y todas las sustancias tienen ese punto crítico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el agua, entonces, el punto crítico es el punto en el diagrama PVT en el cual no ocurre una coexistencia de fases durante el cambio de fase líquido-vapor. ¿Listo? Entonces, es el punto, o es un estado, o si es un punto en el cual, o un punto a partir del cual, más bien, a partir del cual no existe una coexistencia de fases durante la transformación líquido vapor. ¿Listo? Es decir, uno nunca ve que haya, la mitad del recipiente tiene líquido y la otra mitad tiene vapor, que es lo que ocurre normalmente cuando nosotros estamos dentro de este domo. ¿Sí? Entonces, a esto también se le llama el domo de saturación, a toda esta línea verde. ¿Sí? Tiene forma como de domo, entonces se le denomina de esa forma. Entonces, ¿sí quedó claro lo del punto crítico? Entonces, pensemos que uno tiene una presión por encima de la presión del punto crítico, ¿sí? Y uno empieza a calentar ese sistema. Ese sistema va a estar como líquido durante una gran parte de ese proceso y va a llegar a un punto en donde simplemente todo ese líquido se vuelve un gas. Es más, no existe una evidencia de que haya un cambio de fase. ¿Sí? O sea, no hay una evidencia de que haya una coexistencia de las dos fases. Entonces, en este punto crítico, por ejemplo, para el agua, estamos hablando de que para el agua tendríamos aquí una temperatura de 374 grados aproximadamente. ¿Sí? Y la presión crítica para el agua, entonces decimos que esta presión que tendríamos acá es una presión de 22 megapascales. Entonces, es una presión bastante alta, ¿sí? Recordemos que una atmósfera es 0,1 megapascal, ¿no? Entonces, 22 megapascales sería 220 veces la presión atmosférica. Entonces, es una presión bastante alta. Más adelante, ahorita cuando estemos terminando la clase, les voy a dejar un videito para que miren cómo es que se ve un cambio, cómo es que se ve una transformación líquido-vapor cuando no hay un proceso de cambio de fase dentro del domo, ¿sí? Es decir, cuando no hay una coexistencia, cuando no estamos en esta región. ¿Alguien ha escuchado sobre un material que se llama aerogel? Es el que, el Sí, que usan en la NASA, ¿no? Es ese mismo. Ajá. Entonces, para la fabricación de los aerogeles, es necesario colocar el aerogel, que es a base de silicio, sobre un ambiente de un fluido supercrítico.
Los fluidos supercríticos son los fluidos que están por encima de este punto crítico, ¿sí? Entonces yo les voy a dejar, para los que ya lo vieron, quiero que lo vuelvan a ver, pero que le pongan atención cuando hablan del fluido supercrítico, ¿sí? El fluido supercrítico es un fluido que está pasando por encima de esta línea de saturación, ¿listo? Entonces, como para que miremos de pronto algunas aplicaciones de esa condición de fluido supercrítico. Entonces, a ver, ¿qué más podemos decir de este diagrama? ¿Sí? Entonces, en este diagrama nosotros vamos a mirar, normalmente cuando a uno le dicen que haga el diagrama de temperatura contra volumen, uno lo primero que tiene que identificar es, esto es algo que yo coloco siempre en los ejercicios, haga el diagrama temperatura-volumen, haga el diagrama presión-volumen. Entonces, siempre que uno haga, por ejemplo, en este caso el diagrama de temperatura-volumen, uno primero dibuja la línea de saturación, ¿sí? Entonces uno dibuja la línea de saturación, que es una línea bastante útil, porque es una línea que nos da una referencia. Un ejemplo, supongamos que yo le digo a usted que tenemos una temperatura de, no sé, supongamos que yo le diga que tenemos aquí una temperatura de 50 grados, ¿sí? Y que para esa temperatura de 50 grados yo tengo una presión de tanto. Y esa presión de tanto me ubica en este punto de acá, ¿sí? Entonces, yo inmediatamente sé cuál es la condición de esa sustancia, ¿sí? Entonces, fijémonos en algo. Aquí atrás habíamos mencionado estas condiciones de la sustancia, ¿no? Habíamos dicho que todo lo que esté antes de la condición de líquido saturado se llama un líquido subenfriado, ¿sí? Todo lo que esté sobre el punto de líquido inminente a evaporarse lo denominamos líquido saturado. Todo lo que esté en proceso de cambio de fase lo llamamos mezcla saturada. Inminente a condensarse, vapor saturado, y por encima de esa condición de inminencia a condensarse, vapor sobrecalentado. Entonces, esas mismas regiones las podemos ubicar en este diagrama, ¿sí? Solo que las podemos ubicar de la siguiente manera. Entonces, esta región que voy a colocar aquí en azul es la región de líquido comprimido o líquido subenfriado, ¿sí? Entonces, cualquier punto que esté en esta condición de aquí, sabemos que es un líquido subenfriado, ¿sí? Es decir, es un líquido que no está inminente a evaporarse, ¿sí? Ahora, si estamos en la condición de líquido saturado, quiere decir que estamos sobre esta línea, ¿sí? Que es la línea, como aquí dice su nombre, aquí ahí al ladito de la línea aparece el nombre, es la línea de líquido saturado. Entonces, esta línea a la izquierda del punto crítico, o sea, si estamos hablando de la línea de saturación, ¿sí? Toda esta es la línea de saturación, ¿sí? Todo lo que esté a la izquierda del punto crítico, estamos hablando que es la línea de líquido saturado. ¿Listo? Entonces, esta línea de acá es la línea de líquido saturado. ¿Listo? Y todo lo que esté a la derecha del punto crítico es la línea de vapor saturado. ¿Listo? Entonces, todo lo que esté a la derecha del punto crítico es la línea de vapor saturado. Entonces, lo que está aquí siempre en el medio, todo lo que esté aquí en el medio, si nosotros identificamos un estado y este estado nos da dentro de la región del domo de saturación, decimos que es la región de mezcla saturada, ¿sí? Entonces, en las mezclas saturadas estamos hablando que es una región donde hay una coexistencia de la condición de líquido y la condición de vapor. Entonces, todo lo que esté en el interior de la línea de saturación se le denomina una mezcla saturada. Y nos queda faltando esta región de aquí, ¿sí? Entonces, todo lo que esté a la derecha de la línea de vapor saturada es lo que denominamos vapor sobrecalentado. ¿Listo?
Entonces, cuando empecemos a hacer ejercicios, vamos como a ir consolidando estos conceptos. Al principio parecerían muchos conceptos, pero más adelante vamos a irlos consolidando. Fijémonos aquí en algo. Aquí únicamente tratamos los cambios de fase líquido-vapor, ¿no? No hemos mirado qué sucede, por ejemplo, con un cambio de fase líquido-sólido. Pero lo vamos a mirar más adelante. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora sobre esto? ¿O algo que haya quedado claro? Eso es a presión constante, ¿verdad? Lo que es a presión constante son estas líneas, ¿sí? Cada una de estas líneas me indican son líneas isobáricas, ¿no? Como les dije. Estas líneas que aparecen aquí, ¿sí? Serían las líneas isobáricas a una determinada presión, ¿sí? Pero yo podría tener aquí, por ejemplo, supongamos que yo tengo un proceso, ¿sí? Y ese proceso tiene esta característica, que yo inicio en este punto y termino en este punto, ¿sí? Y que el proceso sigue una línea de este tipo. ¿Ese proceso sería a presión constante? Piensan ustedes. Fijémonos que aquí tenemos temperatura, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la temperatura en este punto? Supongamos que este es mi estado inicial y este es mi estado final. ¿Sí? ¿Cuál es la temperatura en este punto de acá? La misma que en el punto. La misma que en el punto 2, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una línea, un proceso, no a presión constante, sino a temperatura constante. ¿Sí? Ahorita lo de las líneas de presión constante y de temperatura constante lo vamos a ver ahorita con más detalle, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso que teníamos aquí, ¿sí? Si yo quisiera identificar todo este calentamiento y todos estos cambios de fase mediante una línea de proceso, ¿sí? Entonces, nosotros identificamos aquí nuestros dos estados. Decimos que este es mi estado inicial, ¿sí? Y vamos a decir que aquí a 130, que fue la condición aquí final, es mi estado final. Entonces 130, pero sobre la línea de 100 kilopascales, ¿no? Este es mi estado final. Entonces, básicamente lo que yo hago es que describo este proceso mediante unas líneas que me conectan. Es que aquí si conecto esto a pulso me queda una línea súper torcida. ¿Sí? Pero entonces el proceso que seguiría ¿qué? El proceso que se describiría aquí sería algo más o menos así. Sería un proceso que sigue estas líneas, ¿sí? Que es un proceso isobárico, ¿no? Este proceso que ocurrió de aquí, desde esta condición inicial a esta condición final, fue a la misma presión. Entonces decimos que es un proceso a presión constante. Ese proceso a presión constante está descrito mediante estos puntos. ¿Listo? Entonces tenemos aquí diferentes puntos. A ver. Sí, correcto. Entonces, normalmente uno siempre que quiere identificar en un diagrama, lo que pasa es que aquí en este diagrama ya tengo mucha información, entonces se ve un poco como poluido ya. Entonces, lo que uno hace es que siempre que uno hable de un proceso, entonces, nuevamente, vamos a decir que aquí tenemos nuestro estado inicial, 1, ¿sí? Y nuestro estado final, 2 aquí, por acá, ¿sí? Y yo voy a decir, y si yo les digo, ese proceso de 1 a 2 sigue un proceso a presión constante. Entonces yo sé que ese proceso va a seguir esta línea que yo tengo aquí. ¿Sí? Entonces, pero se podría seguir un proceso completamente diferente. ¿Sí? Este cambio de fase de 1 a 2 podría seguir una línea recta de aquí hasta acá. O podría seguir primero una línea horizontal, es decir, una línea a temperatura constante y después una línea a volumen constante
Entonces, hay diferentes formas de llegar de un estado 1 a un estado 2. Por ahora, lo único que estamos identificando es cómo son las líneas de presión constante en el diagrama TB, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos identificando que en el diagrama TB existen unas líneas a presión constante, que son estas líneas descritas de esta manera, ¿sí? Entonces, ahorita, cuando hagamos un ejercicio, yo creo que va a quedar más claro. ¿Listo? No sé si quedó claro lo de la línea de presión constante. Sí, un poco ya. Entonces, lo que vimos ahora fue el diagrama temperatura contra volumen específico. Ahora lo que vamos a mirar es la otra proyección, ¿sí? Entonces, imaginémonos que en lugar de tener esta proyección que tenemos aquí, vamos a hacer una proyección desde esta vista. Presión contra volumen específico. ¿Listo? Entonces, las líneas de presión contra volumen específico es como si nosotros tuviéramos un corte sobre este diagrama, que es la superficie PVT. Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos ahora un corte, pero en esta dirección. ¿Listo? Entonces, tenemos este corte aquí, ¿sí? Y nosotros estamos mirando lo que ocurre en este plano. Bueno, ahí no me gustó ese corte porque... no, sí, está bien, está bien. Vamos a mirar lo que ocurre, entonces, en este plano. Está bien el corte. ¿Listo? Entonces, fijémonos, la temperatura va a ser esta de acá, ¿no? Esta línea de temperatura aquí. Y esa línea de temperatura, o sea, si yo miro esto acá, fijémonos que si yo sigo una línea que esté sobre este plano, va a ser una línea de temperatura constante, ¿sí? O sea, aquí yo tengo presión, en este eje tengo aquí presión, y tengo aquí volumen específico, ¿sí? Sobre este plano se va a describir una línea, ¿sí? La línea que se describe sobre este plano va a ser esta línea que yo tengo acá, ¿sí? Pero que en este caso se describe de una manera más o menos así. Esto todos son datos experimentales, es decir, no existe, digamos, no existe una matemática atrás de esto. Esos son datos que se calculan experimentalmente y dan esos valores. ¿Listo? Entonces, si yo hago el experimento y voy construyendo este diagrama, pues me va a dar todos estos estados en esta superficie. Entonces, en este plano que yo tengo aquí, para este valor de temperatura que tengo acá, ¿sí? Yo voy a tener una línea de puntos, ¿sí? O sea, es como les digo, imagínense que usted corta esta superficie para este valor de temperatura. Si usted corta esta superficie para este valor de temperatura, yo voy a tener estos puntos que tengo aquí, ¿sí? Todos estos puntos sobre ese plano. Si yo corro este plano en esta dirección y voy a seguir ahora este valor de temperatura que tengo acá, pues para este valor de temperatura yo voy a seguir ahora estos puntos que aparecen aquí, ¿sí? Si yo muevo este plano para ahora este valor de acá, pues me van a dar estos puntos que tengo aquí sobre esa superficie. Entonces, cuando yo agarro todos estos valores y los proyecto sobre esta vista que tengo acá, ¿sí? O sea, yo voy a identificar estas líneas que son las líneas de temperatura constante, ¿sí? Esto sería una línea de temperatura constante para un corte sobre este diagrama, sobre esta superficie. Entonces, nuevamente, si nosotros miramos ahora el diagrama de presión contra volúmenes específicos, nuevamente tenemos nuestra línea de saturación, ¿sí? Entonces, identifiquemos siempre los conceptos, por ejemplo, lo que serían los conceptos principales. Tenemos la línea de saturación, que es la línea que me indica una región de cambio de fase. Esa línea de saturación en este diagrama sería esta línea de saturación aquí, ¿sí? Solo que en este caso la estamos mirando en este sentido. Nosotros estaríamos mirando, o sea, aquí en este diagrama únicamente nos estaría mostrando esto, ¿sí?
y un poquito de la parte del líquido de vapor, ¿no? En este caso que teníamos acá, esta línea de saturación es lo que veríamos si tuviéramos una vista superior, ¿sí? Y este domo es lo que veríamos aquí, solo que no visto desde la vista frontal, que es esta de acá, sino visto desde arriba. ¿Listo? Entonces aquí nosotros estamos mirando esta superficie en esta dirección. Entonces la proyección va a ser esta línea que tenemos aquí, ¿sí? Esta línea que tenemos aquí nuevamente es la línea de saturación, en donde tenemos una región de líquido comprimido, tenemos una región de mezcla saturada, ¿sí? Y tenemos una región aquí de vapor sobrecalentado, ¿no? Tenemos las dos líneas o la línea continua de saturación, que la podemos separar en dos, dependiendo de si estamos a la izquierda del punto crítico o a la derecha del punto crítico. El punto crítico aquí en la superficie sería el punto aquí. Sería un punto por acá, ¿sí? Ahora, ¿cómo son las líneas isotérmicas en el diagrama de presión contra volumen? Entonces, cuando hablamos de líneas a temperatura constante, líneas a temperatura constante, hablamos que son isotermas, ¿sí? Son las isotermas. Y si hablamos de un proceso a temperatura constante, decimos que es un proceso isotérmico. Recordemos que la palabra iso indica igualdad, ¿no? Indica como equilibrio. Entonces, siempre que tengamos iso como prefijo en una palabra, estamos hablando de que hay algún tipo de equilibrio sobre ese sistema o de una constante en ese sistema. En este sistema previo, estas líneas que teníamos aquí son las líneas isobáricas, ¿sí? Y corresponden a un proceso isobárico, ¿sí? Aquí vamos a identificar las líneas isotérmicas, ¿sí? Como les decía, las líneas isotérmicas se determinan si yo agarro un plano y voy haciendo cortes sobre este diagrama, ¿sí? Entonces, este plano es un plano que tiene la misma temperatura, ¿no? Porque fijémonos aquí. Si nosotros miramos esto en esta dirección, es como si tuviéramos una línea vertical. Y si tenemos una línea vertical aquí, es como si tuviéramos un único valor de temperaturas. Entonces, si nosotros hacemos un corte de este sólido o de esta superficie con este plano, estamos identificando diversos puntos sobre esa superficie que tienen la misma temperatura, ¿sí? Entonces, por eso todos estos valores que tenemos aquí, o estas líneas punteadas, serían los estados que yo tendría si agarrara un plano y cortara este diagrama en un punto específico de temperatura, ¿no? Entonces, aquí para una temperatura tengo estos puntos sobre esa superficie. Si corro la temperatura un poco más para acá, va a tener unos puntos diferentes sobre esa superficie. Entonces voy identificando aquí unas líneas, que son estas líneas punteadas, que son unas isotermas. Es decir, son líneas de temperatura constante. ¿Listo? Entonces, si a mí me dicen que yo tengo un proceso isotérmico, entonces imaginémonos que tenemos aquí, no sé, un fluido con una sustancia con un estado aquí inicialmente, ¿sí? Y me dicen que esa sustancia tiene un proceso y el proceso en la condición final me da un estado por aquí en estas condiciones de presión y de volumen, ¿sí? Entonces aquí tenemos unas condiciones de presión y de volumen y aquí tenemos unas condiciones de presión y de volumen, ¿sí? Ahora el ejercicio me tiene que decir cómo llego de 1 a 2. Entonces, si el ejercicio me dice que yo llego de 1 a 2 a través de una línea isotérmica, pues yo inmediatamente sé que el proceso que va a seguir ese cambio de fase, ese cambio de estado, va a ser un proceso que sigue esta línea. ¿Sí? Nuevamente le colocamos la rayita, la flechita,
que indica cuál es la dirección del proceso. ¿Sí? Entonces, ahora, si yo tengo aquí un estado 1 acá, vamos a decir ahora que el estado 1 no es este, sino el estado 1 es este de aquí. Y yo tengo un proceso de 1 a 2 siguiendo esta línea, ¿qué tipo de proceso sería? En este caso, ¿qué se estaría manteniendo constante? Se mantiene constante la presión. Entonces, ¿sería un proceso qué? Isobárico. Isobárico, ¿no? ¿Y qué pasa si yo tengo mi estado inicial? Asumamos que el estado inicial que yo tengo es un estado aquí. Y yo llego del estado 1 al estado 2 mediante esta línea o mediante este proceso. En este caso, ¿qué se estaría manteniendo constante? El volumen. El volumen, ¿no? Entonces, en este caso, tengo este proceso, aquí tengo este otro proceso, ¿sí? Y tengo este proceso aquí, ¿sí? Entonces, esta línea es una línea isotérmica en el diagrama de presión contra volumen. Aquí tenemos lo que sería una línea o un proceso isobárico. Presión constante. ¿Listo? Y aquí nosotros tendríamos identificado un proceso a volumen constante que se denomina isocórico. Isocórico. ¿Listo? Entonces, isocórico, isobárico y isotérmico. Entonces son los 3 tipos de procesos que generalmente, que son los que vamos a trabajar hasta el momento. Más adelante vamos a hablar de un proceso adiabático o de un proceso isoentrópico o de un proceso isoentálpico, ¿sí? Ya cuando estamos considerando que lo que se mantiene constante no es la temperatura, la presión y el volumen, sino que son otras propiedades que hasta el momento no hemos visto, que sería la entalpía, la entropía, o simplemente cuando tenemos un proceso donde no hay transferencia de calor. Entonces, este sería el diagrama de presiones contra volúmenes. Miremos el último corte que nos falta, ¿no? Nosotros ya miramos la proyección vertical, ¿cierto? Es decir, esta proyección vista desde el plano superior. Aquí mirándola desde un plano frontal, ¿no? Entonces aquí estamos mirándola desde un plano frontal. Y ahora vamos a tratar de hacer un análisis de lo que ocurriría. Bueno, antes de mirar eso, vamos a mirar cómo quedaría esto en un diagrama con datos reales, ¿sí? Entonces, este diagrama que tenemos aquí es el diagrama para el agua, ¿sí? Entonces, si leemos aquí, dice diagrama de presión contra volumen, diagrama para el agua, ¿no? Y aquí tenemos, nos está diciendo que es para el agua, aquí. Ay, perdón. Vamos a decir aquí, diagrama de presión volumen para el agua. ¿Listo? Aquí hay que identificar algo importante, ¿sí? Si se dan cuenta, las escalas que estamos trabajando aquí son escalas logarítmicas, ¿no? Entonces, y fíjense algo, el domo, esto es una recomendación que yo les doy para cuando vayan a hacer el domo en los ejercicios, ¿sí? Siempre que vayan a dibujar el domo en un ejercicio, no lo dibujen como una campana gaussiana, ¿sí? Es decir, no lo dibujen simétrico, ¿sí? Porque él no es simétrico, ¿sí? El domo siempre está como corrido hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, normalmente cuando vayan a dibujar el domo en un ejercicio, siempre quiero que lo dibujen algo más o menos así, ¿listo? Porque es lo que corresponde más con la realidad. Y fijémonos aquí en algo, esto está en escala logarítmica, ¿sí? Entonces pensemos en algo y por eso yo hice este ejercicio de la siguiente manera. Imaginémonos aquí que tenemos un volumen
Bueno, tenemos 25 grados y vamos a decir que tenemos 1 kilo de agua. ¿Sí? Vamos a decir aquí que tenemos 1 kilogramo de agua. Y inicialmente está a 25 grados. ¿Vale? Ese kilo de agua, ¿qué volumen ocuparía? Entonces, cuando estamos hablando de agua, 1 kilo de agua equivale a 1 litro, ¿no? Entonces, aquí tendríamos 1 litro de agua. Vamos a decir que estamos a presión atmosférica, ¿sí? ¿Cuánto creen ustedes que aumenta el volumen de ese kilo de agua en el momento en el que yo lo llevo a la condición de vapor saturado? ¿En cuánto cree que aumenta ese volumen? ¿Aumenta bastante? ¿Aumenta poco? Si lo hacemos a presión constante, ¿no? Profe, llevándolo a vapor saturado o a vapor sobrecalentado. A vapor saturado solamente. El volumen se aumenta significativamente. Entonces, bueno, miremos que aquí, estas líneas que tenemos aquí son las líneas de temperatura constante, ¿no? Acuérdense lo que yo les dije aquí, ¿no? En el diagrama de presión contra volumen específico, las líneas de temperatura constante son unas líneas que tienen más o menos esta forma. Solo que este diagrama es un diagrama que está, digamos, exagerado, ¿sí? En cómo estas líneas están separadas, ¿sí? En la realidad, si nosotros tomamos los datos experimentales, estas líneas en la región del líquido comprimido o del líquido subenfriado están muy próximas unas con otras. Fíjense, todas las líneas están aquí pegaditas. Fíjense que aquí me están indicando las líneas de temperatura constante. Entonces, esta es la de 300, bueno, aquí es la de 1300, aquí tenemos la de 100. Bueno, entonces, vamos a identificar, imaginémonos que tenemos agua a 50 grados. ¿Sí? Imaginémonos que tenemos agua a 50 grados. Entonces, agua a 50 grados y a presión atmosférica, ¿sí? Estos aquí están en kilopascales, entonces presión atmosférica sería aquí a 100 kilopascales, ¿no? 10 a la 2 es 100, entonces la presión atmosférica es aproximadamente 100 kilopascales, ¿sí? Entonces, la idea es que sigamos un proceso a presión constante, ¿listo? Entonces, a ver, ¿dónde estoy yo? Estoy aquí. Estoy aquí. Entonces, supongamos que estamos aquí a este punto. Voy a colocarlo en rojo. ¿Sí? Aquí la línea de 50 y la de 25 y la de 10 están todas juntas en este punto, ¿sí? Esa separación entre las líneas isotérmicas se da sobre todo en la región del domo, ¿listo? Entonces, fijémonos en algo. En esta condición que tenemos aquí, yo les dije que imaginémonos que tenemos 1 kilogramo de agua, ¿no? Ese kilogramo de agua para esta condición me ocupa aproximadamente 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, aquí empecemos a jugar un poco con estos cambios ¿de qué? De unidades. Entonces, 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, recordemos algo. 1 metro cúbico son 1000 litros, ¿no? 1 metro cúbico son 1000 litros. Entonces, si yo quiero pasar esto a litros, entonces, a ver, si yo tengo aquí, si quiero pasar esto a litros, entonces sería 1000 litros sobre metro cúbico. Entonces cancelo los metros cúbicos. 10 a la menos 3 por 10 a la 3, que sería esto, daría 1 litro, ¿no? Correcto, ¿no? ¿Sí me siguen? Entonces, aquí tenemos este volumen. Pero como este volumen es un volumen específico, están metros cúbicos por kilogramo. ¿Listo? Yo les estoy diciendo que consideremos que tenemos 1 kilogramo de agua. Entonces, 1 kilogramo de agua para esta condición de presión y de temperatura ocupa 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, imaginémonos que nosotros vamos a hacer un cambio de fase a presión constante, que fue lo que hicimos allá en el ejercicio.
¿sí? Y vamos a llegar aquí a la condición de vapor saturado. En la condición de vapor saturado, si bajamos aquí, tenemos este volumen específico, más o menos, ¿no? Aquí como en esta línea. Recordemos que estos son escalas logarítmicas, entonces aquí tendríamos 2. ¿Sí? Entonces, en este punto de acá tendríamos 2 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, 2 metros cúbicos por kilogramo. Como les estaba diciendo que consideráramos que teníamos 1 kilogramo, entonces ese kilogramo de agua, cuando se evapora a presión constante hasta la condición de vapor saturado, ahora ocupa 2 metros cúbicos. ¿Ustedes saben cuántos son 2 metros cúbicos? ¿Ustedes tienen más o menos la medida de cuánto es 1 metro cúbico? Para que ya la tengan clara de aquí en adelante. Si yo les digo 1 metro cúbico, ¿ustedes piensan en qué? Pues sería 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿no? Pero hay un elemento en particular que tiene 1 metro cúbico de volumen. ¿Ustedes saben cuál es? Entonces, los tanques de agua de las casas. ¿Sí? Entonces, el tanque de agua de cualquier casa generalmente tiene un volumen de 1 metro cúbico. Entonces, pensemos en lo siguiente. Ese litro, ¿sí? Ese litro que inicialmente tenía de agua, cuando lo evaporé todo, manteniendo la presión constante, tuvo un aumento de su volumen de 1 litro a 2 metros cúbicos. Entonces pasó de una botellita a lo que ocuparían 2 tanques de agua. Entonces, los procesos de cambio de fase siempre implican un aumento en el volumen grandísimo, ¿sí? Aquí, obviamente, no podía hacerlo, digamos, esto que tengo aquí es simplemente o sea, lo hice de esta manera para mostrar que el aumento de volumen es bastante grande, ¿no? O sea, comparado con el volumen inicial, pero en realidad es mucho más grande, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros tengamos un cambio de fase, estamos hablando de que el aumento en el volumen de ese sistema es muy grande, ¿sí? Si lo hacemos a presión constante. ¿Listo? Bueno, entonces este es el diagrama de presión contra volumen, ya con datos reales, ¿sí? Entonces, yo les sugiero entonces que cuando hagan los ejercicios siempre coloquen el diagrama, el domo de saturación inclinado hacia la izquierda, ¿sí? Para que se muestre que no es simétrico, ¿sí? Y que se muestre que hay una gran diferencia entre los volúmenes de la condición de vapor saturado con relación a los volúmenes de líquido saturado, ¿listo? Si uno lo hace de esta forma, es posible que se vayan a confundir cuando traten de resolver ejercicios. Bueno, entonces, hasta el momento trabajamos estas dos proyecciones, ¿no? Trabajamos la proyección superior, o sea, mirándolo desde una vista superior y mirándolo desde una vista frontal, es decir, exploramos lo que ocurriría en esta proyección y lo que ocurriría en esta otra proyección, ¿cierto? Entonces, en esta proyección estaríamos mirando el diagrama de temperatura contra volumen específico. En esta proyección de aquí estaríamos mirando lo que sería el diagrama de presiones contra volúmenes específicos. Y pues aquí se plantea un paralelo con antes de ir a mirar la siguiente proyección, que es la proyección de presión, perdón, la siguiente que nos falta, que sería la de presión contra temperatura, ¿no? Que sería como si yo hiciera un corte, así, ¿no? Como si yo hiciera un corte en este sentido, de la superficie PVT. Bueno, pero antes de mirar ese corte, quiero que recordemos algo. ¿Ustedes se acuerdan qué sucedía con los fluidos cuando se congelaban? ¿Qué sucede con el agua cuando se congela? ¿Qué pasa si usted llega allá y compra una botella de agua en envase de vidrio y lo mete al congelador? ¿Qué es? El vidrio siempre se va a Se va a romper. ¿Y se rompe por qué?
¿Se expande? Porque hay una expansión, ¿no? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan allá nuevamente de la química, cuando uno veía los diagramas de fases, que uno le decía, nada, el agua tiene un comportamiento, es uno de los fluidos en la naturaleza que tiene un comportamiento característico, y es que cuando el líquido se congela, produce una expansión, ¿no? Y eso tenía que ver con digamos, la estructura molecular que tomaba el agua cuando se congelaba, ¿no? Entonces, ah, y eso también ocurre con otras sustancias, como en el amoníaco, y bueno, en fin. Ah, ahora, la mayoría de las sustancias cuando se congelan, se encogen, ¿sí? Entonces, eso como se ve en el diagrama de presiones, volúmenes y temperaturas, ¿no? Sobre este sólido. Entonces, eh, básicamente se presentan dos posibilidades, ¿sí? Este diagrama puede tomar esta forma, ¿sí? Cuando el líquido se contrae cuando se congela, ¿sí? Entonces, fijémonos aquí. Identifiquemos las fases, ¿no? Aquí tenemos líquido, aquí tenemos la coexistencia líquido-vapor, aquí tenemos vapor, ¿listo? Y aquí, estas líneas que se ven así como... mm, mm, a ver. Bueno, esta región de acá es la región en donde hay una coexistencia de vapor y sólido, ¿sí? Es decir, cambio de fase sólido-vapor, es decir, sublimación. Esta región de aquí es la región de cambio de fase líquido-vapor, que es la cambio de fase que llamamos ebullición o condensación, dependiendo del sentido, si es líquido-vapor o vapor-líquido. Aquí, esta región que vemos aquí, es la región de cambio de fase líquido-sólido, ¿sí? Es decir, congelamiento o fusión. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos volumen, ¿sí? Si nosotros queremos hacer el congelamiento, ¿sí? Del agua, por ejemplo, el agua no se va a comprimir, ¿sí? Porque si nosotros congelamos el agua a presión constante, ¿sí? Entonces, imaginémonos que estamos a presión constante. Entonces, si estamos a presión constante, tenemos este plano de corte aquí. Perdón. Tenemos este plano de corte aquí, ¿sí? Y sobre ese plano de corte habíamos dicho que las líneas de presión constante eran unas líneas así, ¿no? Entonces, cuando llega a este punto, si se realiza el congelamiento, su volumen va a disminuir, ¿sí? Fijémonos aquí, el volumen se va en esta dirección. Entonces, esta forma no corresponde con el agua. Corresponde con muchas otras sustancias, ¿sí? Pero no corresponde con el agua. En el caso del agua, se tiene esta otra forma, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos este diagrama, aquí en este diagrama nos están escondiendo aquí lo que, digamos, se está escondiendo esta parte de aquí, ¿no? Entonces, lo que sucede con el agua tiene más o menos esta forma. Es decir, se presenta. Supongamos que tenemos una línea de presión constante. Entonces, nuevamente, la línea de presión constante es una línea que tiene más o menos esta forma así. ¿Sí? Entonces, llegamos a este punto y cuando inicia el congelamiento, el agua se expande. ¿Sí? Y llegamos a este punto de aquí. Y después, si seguimos enfriando, pues ya vamos a seguir esta línea. Pero entonces hay un aumento en el volumen. Es cuando se produce el congelamiento. Entonces, esto solamente como para que identifiquemos que este diagrama tiene unas diferencias muy características que son las que tienen que ver con el cambio de fase líquido-sólido, ¿sí? La mayoría de las sustancias tienen esta forma, es decir, cuando se congelan se presenta una contracción y hay algunas sustancias, digamos, especiales que tienen un comportamiento diferente, que es el de expandirse cuando se congelan, que puede ser el agua o el amoníaco. ¿Listo? Entonces, si nosotros agarramos ahora sí, vamos a mirar qué sucede en este plano que nos hace falta. Nos hace falta el plano en esta proyección. ¿Sí?
Entonces, imaginémonos que vamos a mirar este diagrama desde esta perspectiva. ¿Listo? Si lo miramos desde esta perspectiva, pues vamos a tener diferentes planos de corte para diferentes valores de volumen. Aquí tenemos un volumen 1, ¿sí? Y ese volumen, imaginémonos que lo vamos a ir moviendo sobre esta superficie. Entonces, por ejemplo, aquí, para este valor de volumen, identificamos aquí un punto donde hay un cambio de fase, ¿sí? Si corremos este plano un poquito para acá, entonces, vamos ahora a identificar este punto por acá, que son puntos, digamos, de referencia. Aquí ocurre el cambio de fase vapor sólido. Aquí sigue ocurriendo el cambio de fase vapor sólido. Llegué a este punto de aquí. Fijémonos que en este punto es un punto, digamos, importante de las sustancias, y ahorita les voy a decir por qué, ¿sí? Pero bueno, listo, sigo enfriando acá. Aquí ya aparece este punto de acá, 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 ¿sí? Y así en adelante. Entonces, si nosotros agarramos todos esos datos y los llevamos a la proyección del diagrama PT, perdón, vamos a tener algo más o menos. Bueno, aquí seguimos en el diagrama de presión contra volumen. Pero este es el que les quería mostrar. En el diagrama PT, que es el que les decía, imaginémonos el corte aquí. ¿Listo? Entonces, en este plano de corte, nosotros vamos identificando cada uno de estos puntos. ¿Sí? Y cada uno de estos puntos sobre el diagrama se ve más o menos como esta línea. ¿De esta línea sí se acuerdan? ¿De este diagrama? El diagrama de fases. Vamos a hacer la pregunta. Sí. Entonces, aquí tenemos... ¿por qué se llama diagrama de fases? Porque en este diagrama es fácil identificar si estamos en sólido, en líquido o en vapor. ¿Listo? Entonces, todo lo que esté en esta región sería... Entonces, todo lo que esté en esta región aquí en azul... Todo lo que esté aquí en azul... ¿sí? Estamos hablando de que es sólido. Entonces, si nosotros lo estamos mirando desde esta perspectiva, es como si estuviéramos mirando esta área de aquí. ¿Listo? Ahora, este es el diagrama cuando se contrae, ¿no? Entonces, este no corresponde para el agua. Entonces, fijémonos aquí. La sustancia se expande con el congelamiento y la sustancia se contrae con el congelamiento. Entonces, si la sustancia se contrae con el congelamiento, que correspondería a este diagrama, vamos a imaginar que esta región de aquí es la región de líquido, en verde. ¿Listo? Toda esta región que tenemos aquí sería la región de líquido. Si nosotros lo miramos en el diagrama, es como si estuviéramos mirando esta área de aquí, sobre la superficie. ¿Listo? Y esta área que tenemos aquí en amarillo, ¿sí? Sería el área de vapor. ¿Listo? Entonces, si lo colocamos nuevamente en la proyección, es como si estuviéramos analizando esta área de aquí. ¿Sí? Ahora, esto que tenemos aquí, los cambios de fase, yo no los veo en detalle en este diagrama, ¿sí? Yo únicamente los veo como un punto, ¿sí? Entonces, este punto de aquí, perdón. Este punto de aquí, ¿sí? Es el punto de cambio de fase a esta temperatura, y a esta presión y a esta temperatura. ¿Listo? Aquí tenemos una presión, aquí tenemos una temperatura, ¿sí? Y yo sé que aquí tengo un cambio de fase vapor sólido o sólido vapor, entonces aquí tengo una sublimación. ¿Listo? En este punto de acá, yo sé que es un punto de cambio de fase líquido vapor a una determinada presión y a una determinada temperatura. ¿Sí? Entonces aquí tengo líquido vapor, aquí tengo vapor sólido, aquí voy a tener líquido sólido, ¿sí? Y vamos a identificar unos puntos importantes. Nuevamente, aquí identificamos el punto crítico, que ya sabemos que el punto crítico es el punto límite en donde deja de existir una coexistencia de fases durante el cambio de fase, ¿sí? Entonces,
cualquier punto que es, por ejemplo, si yo tengo una sustancia acá y la llevo hasta acá, entonces aquí tenía un líquido y aquí ya tengo un gas, ¿sí? Pero en este proceso nunca hubo un cambio de fase en donde hubiese una coexistencia de las dos fases, sino que simplemente todo el líquido en un punto determinado se convierte todo en gas. ¿Listo? Entonces a eso se le denomina que es una región de fluido supercrítico. ¿Listo? Y normalmente nosotros todo lo que esté a la derecha de este punto crítico, en el diagrama de fases, decimos que no se llama vapor, sino que se llama gas. ¿Listo? Entonces es una forma como de separar el concepto de gas y de vapor. Bueno. Bueno, aquí aparece otro concepto importante, el punto triple. ¿Listo? Entonces el punto triple básicamente lo que indica es una característica de toda sustancia en donde hay una coexistencia de las tres fases. ¿Sí? Entonces, si yo estoy ubicado por aquí en cualquier punto de este punto triple, supongamos estoy aquí en este punto, si yo tengo una sustancia que tiene esta condición aquí, en esa condición yo tengo gas, tengo sólido y tengo líquido. ¿Listo? Entonces, si me aproximo aquí a este punto de acá, ya voy a tener una mayor proporción de vapor y una menor proporción de líquido y de sólido. En esta condición de aquí tengo una mayor condición de sólido y de líquido. Aquí tengo una mayor condición aquí tengo una mayor condición de sólido, una menor condición de líquido y una menor condición de vapor. Bueno, y así en adelante, ¿no? Entonces, todo punto que esté sobre esta línea va a presentar una coexistencia de las tres fases. ¿Listo? Bueno, entonces el diagrama de fases sirve para esto, ¿no? Sirve para identificar fácilmente procesos de cambio de fase en un sistema. Entonces voy a mostrarles algunos diagramas de fases para diferentes sustancias. Empecemos por el agua. ¿Sí? Entonces nuevamente, aquí tenemos el diagrama de fases para el agua, en donde estamos identificando aquí la región de vapor. ¿Sí? Identificamos aquí el punto triple, que es donde pueden coexistir las tres fases, líquido, sólido, vapor. Entonces, punto triple. En el caso del agua, el punto triple es a 0 grados, ¿sí? 0,01 grados Celsius y una presión de 611 pascales. Entonces es una presión muy bajita, ¿no? Recordemos que la presión del atmosférica es 100 kilopascales. Aquí estamos hablando de 600 pascales, ¿sí? Entonces, el punto triple para el agua sería 0,01 grado y coloquémoslo aquí, 0,611 kilopascales. ¿Listo? Grados Celsius, 0,611 kilopascales. Bueno. Ok. Aquí tenemos la región de líquido, ¿sí? La región de sólido. Y en la región de sólido es bastante compleja, ¿no? Ustedes sí han escuchado que cuando uno congela el agua puede producir diferentes tipos de cristales, ¿sí? Entonces, cada tipo de cristal corresponde a digamos, a una configuración cristalina del hielo, ¿sí? Entonces, puede tener una configuración ortorrómbica o puede una hexagonal, ¿sí? Y ustedes sí han visto esas formas que normalmente toma la nieve, ¿no? Entonces, como diferentes tipos de cristales. Eso tiene que ver con la forma en la que se está congelando el agua. Y eso depende de la velocidad de congelamiento, bueno, otras cosas ahí. Entonces, estas son diferentes fases del hielo. El hielo tiene múltiples fases, es bastante complejo, pero no nos vamos a meter en eso solamente como para que lo veamos. Aquí identificamos otro punto importante que es el punto crítico, ¿sí? Entonces, nuevamente, el punto crítico está a 647 Kelvin o aproximadamente 374 grados, aproximadamente, porque este es 173,9, pero pues aproximamos a 374. Y fijémonos que la presión es una presión altísima, 22 megapascales, ¿sí? Entonces aproximadamente 220 atmósferas, que es casi como la presión de Venus,
Bueno, pero entonces vamos a mirar aquí lo siguiente. Vamos a mirar, ubiquémonos a las condiciones atmosféricas de 25 grados y una atmósfera. ¿Listo? Entonces, recordemos que una atmósfera es aproximadamente 100 kilopascales o un bar. ¿Sí? Entonces vamos a ubicarnos sobre esta línea y sobre esta línea vamos a ubicar la condición de 25 grados. Entonces, aquí tenemos la escala de temperaturas y vamos a identificar 25 grados aquí en el medio. ¿Listo? Entonces, si trazamos una línea, vamos a ver que a las condiciones atmosféricas de 25 grados y una atmósfera, tenemos el agua en la condición de líquido. ¿Listo? Que es lo que normalmente tenemos nosotros, ¿no? 25 grados y una atmósfera. Sería más o menos aquí. ¿Listo? Si nosotros hacemos un proceso a presión constante en el cual vamos a evaporar el agua, entonces lo único que hacemos es que seguimos un proceso en esta dirección hasta llegar al punto de evaporación. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que a 100 kilopascales de presión yo voy a tener una temperatura de ebullición de aproximadamente 100 grados. ¿Sí? Si el agua yo la tengo inicialmente a 25 grados, pero mi presión es de 10 megapascales, entonces una presión por aquí. ¿Sí? Entonces, si yo quiero a 10 megapascales producir la evaporación del agua, pues esa agua se va a calentar hasta aproximadamente 300 grados. ¿Listo? Entonces, nuevamente son diferentes formas de utilizar esos diagramas y tienen cierta utilidad. ¿Listo? Algo aquí, ¿no? Fijémonos en todo lo que les decía. El agua tiene esa característica de que se contrae, de que se expande cuando se congela, ¿no? Entonces, nuevamente, cuando se congela y se expande, la línea de líquido sólido se mueve hacia la izquierda. ¿Listo? Aquí hay un ligero movimiento hacia la izquierda, ¿no? ¿Sí? Ahora, a altísimas presiones, yo ya tengo otro comportamiento diferente. ¿Sí? O sea, yo puedo pasar de líquido a sólido por presiones altísimas, pero es que aquí ya estamos hablando de presiones de gigapascales, ¿sí? Que son presiones supremamente altas. Pero a presiones estándar o presiones próximas a la atmosférica, el sólido siempre se expande cuando se congela, ¿sí? Pero es una pequeña proporción, ¿no? Pero esa pequeña proporción puede ser suficiente para hacer daños. Bueno, aquí este es del dióxido de carbono. ¿Alguien sabe para qué se usa el dióxido de carbono? Es uno de los gases de efecto invernadero. Bueno, es un gas de efecto invernadero, entonces si nosotros lo ubicamos a las condiciones atmosféricas, entonces fijémonos, tenemos 25 grados aquí, temperatura, y presión atmosférica, entonces la presión atmosférica, aquí estamos en bar, entonces fijémonos que un bar sería más o menos aquí, entonces la presión atmosférica, las condiciones del dióxido de carbono a condiciones atmosféricas de 25 grados y una atmósfera, sería más o menos aquí, ¿sí? Entonces estamos en una región de gas, ¿sí? Y estamos en una región de gas bastante lejos de las zonas de cambio de fase. Entonces se suele denominar que es un gas a condiciones ambientales. No está por encima del punto crítico, pero está próximo de esa separación. Entonces por eso decimos que es un gas. Cuando estamos aquí muy próximos a la región de cambio de fase, decimos que es un vapor, ¿vale? ¿Pero alguien sabe para qué se usa el hielo químico? Ya se lo dije. ¿Para qué se usa el dióxido de carbono? El dióxido de carbono. En las gaseosas, El dióxido de carbono es el hielo químico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los que venden helados, los paleteros que van pasando por la ciudad vendiendo helados, ellos llevan hielo químico dentro de la canastica que ellos llevan dentro del carrito, ¿no? Entonces, para mantener eso frío. Entonces, el hielo químico, no sé si ustedes alguna vez lo han usado o han jugado con él, no sé. ¿Sí? Entonces, sí. el hielo químico es básicamente dióxido de carbono en estado sólido. ¿Sí? Entonces, dióxido de carbono en estado sólido, estamos hablando de que lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, fijémonos en algo.
el hielo químico, si lo tenemos a presión atmosférica, ustedes se dan cuenta que el hielo químico nunca se funde, ¿sí? Entonces nosotros tenemos aquí el hielo, que bueno, imaginémonos que esta es la barrita de hielo químico, ¿sí? Entonces normalmente ven que esa barrita empieza como a botar un vapor, ¿no? Un gas. O sea, él lo que produce es eso. Produce es una sublimación. Él pasa de sólido inmediatamente a gas a la presión atmosférica. Pues fijémonos en eso. Si nosotros tenemos hielo químico a presión atmosférica, entonces recordemos que esta línea de aquí es la línea de presión atmosférica, un bar. Entonces, a un bar, nosotros tenemos que el cambio de fase del hielo químico, cuando quiere llegar a la temperatura de 25 grados, es un cambio de fase que ocurre del sólido a vapor, ¿sí? Entonces, el hielo químico se sublima a las condiciones atmosféricas de temperatura y gas y presión. Entonces, por eso es que nosotros vemos que el hielo químico, por ejemplo, se utiliza para hacer como el humo en los escenarios. Entonces, cuando ustedes tienen un escenario, una obra de teatro o un concierto, y en ese concierto ustedes ven una nubecita ahí de como, sí, las famosas nubes ahí que, como para hacer efectos y toda esa cuestión. Normalmente eso es dióxido de carbono, ¿sí? Que se cambia de fase y produce como esa especie de humito, ¿sí? Ah, y con esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con el hielo químico hay que tener mucho cuidado porque, en primer lugar, está a una temperatura bastante baja. Estamos hablando de menos 80 grados Celsius. Entonces, manipular ese hielo químico con la mano puede producir quemaduras en la piel. Ah, y hay que tener también muchísimo cuidado. En YouTube hubo una época en donde agarraban cajas y cajas y cajas de hielo químico y lo echaban en piscinas, ¿sí? Entonces, como el hielo químico cuando cae a la piscina está a una temperatura alta, entonces el hielo químico tiene un cambio de fase muy rápido. Entonces ustedes ven que las piscinas se llenan aquí como de una nube en la parte superior de la superficie, ¿sí? Y listo, se ve muy bonito y tal, y eso, ¿sí? Ah, pero hubo un caso en Rusia en donde hubo una pareja que dijo, ah, listo, vamos a hacer una fiesta y lo hacemos en un jacuzzi, y el jacuzzi era en un ambiente cerrado, ¿sí? Imagínense que la piscina quedaba así como en un cuarto, y entonces agarraron una caja de hielo químico, lo echaron acá, y sí, efectivamente, se creó aquí una nube de hielo químico, que es una nube de dióxido de carbono, ¿sí? Y el dióxido de carbono es más pesado que el oxígeno, entonces el dióxido de carbono se va a depositar en la parte inferior, porque tiene menor, es más denso, ¿sí? Entonces hubo como 3 personas que se lanzaron a la piscina, y claro, cuando salieron a la superficie, lo único que estaban respirando era dióxido de carbono, y se asfixiaron. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se juegan con cosas que uno no conoce, ¿no? Entonces busquen ese caso del, de la noticia de allá en Rusia de los que estaban jugando con hielo químico. Entonces, para final, bueno, y aquí ya tenemos un diagrama de fases, pero ya para sólidos, ¿sí? Entonces, pero esto yo lo coloco aquí más para los cursos de ingeniería mecánica, que uno ve ingeniería de materiales, entonces uno ve, por ejemplo, que el hierro puede tener diferentes configuraciones, así como el hielo puede tener diferentes configuraciones, y esas configuraciones tienen que ver con la estructura en la cual está conformado el hierro, ¿sí? Entonces, si el hierro tiene esta estructura alfa, entonces es centrado en el cuerpo, aquí es centrado en las caras, ¿sí? Aquí ya tenemos el hierro fundido, ¿sí? Y aquí tenemos el hierro vaporizado, pero es exactamente lo mismo. Tenemos un diagrama de temperatura contra presiones en donde vamos identificando las diferentes fases que puede asumir, en este caso, un sólido. ¿Listo? Entonces, y el hierro a la temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, aquí, temperatura ambiente es por debajo de 1000 grados, ¿sí? Entonces, estamos a una temperatura muy por debajo de este valor y a una presión de un bar. Entonces, el hierro a condiciones ambientales tiene esta forma, ¿sí? Entonces, lo que yo quería con esto era mostrar 3 sustancias que a condiciones ambientales
en el caso del agua es líquido, en el caso del dióxido de carbono es gas, y en el caso del hierro es un sólido. ¿Listo? Es un sólido con esta configuración, que es una configuración estructural del hierro. Y quiero que vean este video, que es el de el aerogel. ¿Sí? Entonces, creo que lo pueden encontrar también en español, de este canal que se llama Veritasium. ¿Sí? Tiene videos bastante interesantes, pero él tiene una serie de videos hablando de este material, que es el aerogel, que es el sólido más liviano que existe. ¿Sí? Y tiene unas características muy buenas que están mirando si las pueden utilizar en exploración espacial. Entonces, porque funciona como aislante térmico, es un aislante térmico tremendo, ¿sí? Entonces, está mirando si lo pueden utilizar para diferentes cosas en el espacio, ¿no? Inclusive en Marte para impedir la radiación solar que es tan alta. Entonces, nada, pues con esto concluimos la clase de hoy. La próxima clase vamos a hablar de tablas de propiedades. Entonces, vamos a utilizar estas tablas y hacemos unos ejercicios aquí al final. ¿Sí? Entonces, por eso quería que el lunes hiciéramos algún par de ejercicios después de que miremos cómo se utilizan las tablas. ¿Vale? Esta parte es rápida. Aquí solo vamos a ir mirando rápido. Entonces, no sé si queda alguna pregunta, alguna duda. Ya para finalizar, muchachos. ¿No? Bueno. No, señor. Entonces, vamos a dejar ahí. Si tienen dudas, muchachos, entonces por favor háganlas. Puede ser en el horario extra clase, en el horario de consulta. Pero entonces, que yo estoy pendiente ahí de eso, ¿listo? Entonces, si quedó algo, si quedó alguna duda sobre algún tema o si quieren que les profundice algo, pues me pueden buscar en los horarios de consulta. Recuerden que los horarios de consulta son lunes y miércoles de 1 a 3. O sea, hoy estaré ahí disponible en el Discord para que hagan preguntas. Estos días anteriores no he podido estar porque he tenido unas cuestiones personales ahí y he estado ocupado. Entonces, pero yo creo que hoy sí estaré ahí en el Discord disponible. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor la pueden hacer en el Discord. ¿Listo? Entonces, quedamos así, muchachos. Nos vemos entonces el lunes. ¿Listo? En el mismo horario. Chao, profe. Mismo horario y en la misma sesión de Zoom. ¿Listo? Bueno, entonces que tengan buen día. Chao, pues. Gracias, profe. Chao, Profe, profe. chao.